ya en vivo en la cabina de Radio Morena tenemos invitado. 12:39 minutos, así es, y lo vamos a presentar. Queremos darle la bienvenida, mucha atención, a Trisi Moteros, quienes son parte de este medio de transporte. Mucha atención, está con nosotros Pedro Rodríguez, el presidente de la cooperativa de mototaxis, Juan Montalvo. ¿Cómo está el sector de las trisimotos, como le llaman, o también mototaxis? Qué gusto recibirlo. Buenas tardes. Correcto, gracias. Un saludo a la amable audiencia. Sí, yo vengo aquí en representación de, podemos decir, del sector de transporte público. Hago énfasis en la palabra público porque estamos reconocidos en la Constitución desde 2008, más o menos aproximadamente. Ya llevamos 14 años en este bregar, por decir, por ser aceptados, entre comillas, por la sociedad, por la comunidad. Nosotros somos el sector de transportación más popular que puede existir. Nosotros somos aquellos que en pandemia no dejamos de elaborar jamás. Somos aquellos que si un vecino va a buscarnos a las 2 de la mañana para llevarlo de emergencia a algún sitio, nos movemos. Somos aquellos que nos movilizamos en los lugares más recónditos de aquí de Guayaquil, donde no hay servicios de transporte, donde no hay vías. Es decir, somos aquel servicio más popular al cual tenemos una relación directa con la ciudadanía. Es más, podemos decir que somos como el tiendero del barrio, ¿no? Conocemos a todo el mundo y todo el mundo nos conoce porque presentamos un servicio directo en cada sector. O sea, yo vengo a hablar prácticamente en representación de mi sector, que es en la cooperativa Juan Montalvo. Pero uno de los problemas principales y disculpe que me aumente este tema, es el tema del alto costo de las unidades. Las unidades en su país de origen, que es en la India, donde se producen, casi el 90% de la producción está en la India, tienen un costo aproximado entre unos 2.000, 2.200 rupias, si no me equivoco, es la moneda oficial allá. Al cambio en dólar termina más o menos como unos 2.200, 2.300 en PVP, o sea, venta al público. Ya en ventas al por mayor entiendo que con descuentos puede llegar a 1.000, 1.200 cada unidad. Pero sin embargo, aquí en el Ecuador las compramos a $6.400. Es una barbaridad. Prácticamente se triplica el precio. ¿Pero por qué? Porque a pesar de ser el sector de transportación más cercano a la ciudadanía, no nos consideran así. Los buses tienen exoneración, los taxis tienen exoneración y las trisimotos no somos exoneradas. No tenemos exoneración, me parece un Pero el doble gobierno discurso. nacional ha anunciado para la transportación pública. Usted dice que las trisimotos, las mototaxis, son parte del transporte público. Correcto. Ha anunciado algunas medidas que favorecen a la transportación pública, como por ejemplo en el combustible, la compensación. También cuando hablaba de reactivación económica, el presidente Noboa habló de las líneas de crédito, del tema aranceles. Correcto, justamente esa es nuestra preocupación. En el tema del subsidio, creo que si ni un 10%, 5% ha alcanzado a recibir los subsidios de gasolina. Pero había que inscribirse, así se inscribieron. Sí, claro, todas las cooperativas, nosotros tenemos permiso de operación, todo. Lo que pasa es que hay, como le digo, dentro del ATM todavía hay un caminar lento, un caminar despacio para avanzar en estos procesos. Es decir, en mi sector, en la Juan Montalvo, absolutamente ni una sola cooperativa ha logrado conseguir ese subsidio. Hay otras cooperativas que sí han avanzado lentamente. No le puedo dar el nombre de la cooperativa porque yo estaba preguntando y nadie me da razón de que sí, efectivamente, cuál cooperativa es la que ha logrado conseguir el subsidio. Pero principalmente el otro tema, y bien que usted lo toca, es el tema del crédito. No tenemos crédito para comprar las motos. Ban Ecuador no abrió nunca una línea de crédito ya tenemos más de 10, 12, 14 años en este proceso y no nos han abierto línea de crédito. Entonces, sin línea de crédito y con aranceles altos, el costo de la moto se eleva. Y ahí se dan situaciones como, por ejemplo, nosotros en la Juan Montalvo fuimos noticia hace, creo que 15 días o 3 semanas, algo así, de que se incendió una moto cuando estaba haciendo, la fuerza pública la estaba retirando de circulación. No justifico la acción por si acaso, pero yo me pongo en el plano de la madre de familia que en ese momento se le estaban llevando el sustento para su hogar, una persona que trabaja de 2 a 14 horas diarias y que con esfuerzo logró reunir
Más de $1,000 no cuestan ese tipo de motos que son artesanales, que son ilegales por si acaso. Ya. Pero solamente el hecho de que se la retira en ese momento le iba a costar una multa de $1,200. Es decir, en otras palabras, la moto ya no la iba a poder recuperar. Entonces hubo una indignación de esa persona. ¿Pero por qué se produce esto? Justamente por lo otro, por lo colateral. Es decir, no hay líneas de crédito, es elevado el costo de los vehículos de las tricimotos, cuestan demasiado. Entonces no tienen acceso a la ciudadanía pobre, o sea, los transportistas, no tenemos acceso. Mire, que nosotros, por ejemplo, la moto vale 6,400, pero al caer en una línea de crédito, terminamos pagando casi $11,000 por la moto. Casi $11,000, ya, porque la pagamos a 3 años plazo, con una tasa del interés que en el mejor de los casos bordea el 18, 19, 20%, porque no tenemos líneas de crédito oficiales. ¿Ya? Entonces sale extremadamente costoso. Y aparte de eso, nosotros sí cumplimos todos los controles que nos pide el ATM. Nosotros tenemos placa, tenemos RUAT. En plena pandemia fuimos a un censo, nos pusieron el RUAT. Un RUAT que lo tiene, creo que ni el 20 o el 30% de la transportación, el resto no lo tiene, porque de allá para acá no ha vuelto a ver la aplicación del RUAT. Es decir, tenemos el registro único de autoridad de tránsito, tenemos el RUAC, y también nos pidieron el GPS, aunque parezca mentira, esos vehículos pequeñitos que tienen ahí, tenemos GPS. Es decir, si realmente funcionara al 100% toda esta reglamentación con el GPS, hasta evitaríamos el tema delincuencial, porque se hace la trazabilidad del vehículo, ¿verdad? Y podemos determinar dónde estuvo, en qué momento y qué estuvo haciendo. Pero como no estamos dentro de la informalidad, un amplio sector. Yo le digo esto, ¿por qué? En nuestro sector, más o menos hay unas 400 motos amarillas circulando en la Juan Montalvo. ¿Y cuántas están con placa y con RUAC? Con placa ahí. Ni el 50%. Entonces hay otro 50% que está rodando con susto, con miedo. Porque viene un operativo y se me pueden llevar la moto. ¿Por qué pasa eso? Ahí es donde yo también le hago un llamado a los señores de la ATM para que agiliten los procesos de matriculación de las motos. No puede ser posible que una moto salga y que después de un año y medio recién tenga matrícula. Con las motos lineales se estableció una reglamentación de que moto lineal tenía que salir con placa. Pues con las motos de transporte público amarillas no salimos con placa, simplemente empezamos un proceso que para mí es bastante tortuoso para poder obtener la matrícula. Entonces, todas estas situaciones hacen de que a la final estemos llegando en una situación desesperante, sin crédito, sin permiso de funcionamiento, es decir, estamos en una situación bastante complicada. Ejemplos como los que usted señala. Don Pedro Rodríguez, muchas gracias por venir. Nuestro abrazo sincero, solidario. Hay un derecho fundamental, el derecho al trabajo, pero también es mi obligación, porque así lo establece. Incluso hoy estamos hablando de estándares, no solamente normas INEM, normas ISO, y en su orden. Pero estos son de doble vía. Correcto. Son de doble vía. Correcto. Estas obligaciones son de doble vía. Por ejemplo, pudimos contar, y cuánta tristeza, el caso que usted señalaba, que no aprobamos, porque no se trata de aprobar o dar por cierto o dar por hecho cierto las irregularidades en el orden de la norma de tránsito a nivel nacional, como también las ordenanzas locales. Usted señala que están cumpliendo, ¿no? Entonces vale el pedido, ¿no?, de ser así, porque usted puede acá, como representante, encontrar siempre un espacio. También la autoridad tiene su espacio para decir, a ver, lo que dijo don Pedro Rodríguez, si bien es cierto, está defendiendo el derecho al trabajo, pero aquí no se está cumpliendo esto y este otro. O sea, el cumplimiento debe ser para todos. Correcto. Para todos, es lo que aspiramos y deseamos. Así es. Pero cuando se habla de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y vialidad, y las diversas ordenanzas, a ver, ¿en dónde ven ustedes que es el mayor escollo por sortear, que se les estanca los trámites? Ya que estamos hablando para las autoridades también, no solo para la ciudadanía. Correcto. Aquí traigo un documento presentado en febrero del 2024 a Transporte Público, a la ingeniera Paulina Herrera, que ya no está en ese cargo. Ahora entiendo que a la dependencia. Claro, sí, a la dependencia ATM. Quien esté de titular de esa dependencia. Yo tenía una solicitud de habilitación de dos socios, el señor Carlos Luis Palacios Guananga y la señorita Rosa Angélica Vilea Alcíbar. Ahí por un tecnicismo, y digo por un tecnicismo, es decir,
se supone que debía haberse iniciado el trámite de matriculación un año antes, porque nos dieron un plazo para hacerlo, correcto. Pero resulta que por pandemia no se produjeron los modelos 2020, 2021 y 2022. Entonces, la factura de un vehículo modelo 2020 recién llegó en el 2023. ¿Por qué? Porque no hubo producción los 2 años de pandemia. Y a rajatabla aplicaron ese tecnicismo de que no, que como ya había pasado 2 años de la época de producción del vehículo, no se podía dar paso a la matriculación. Cuando la factura fue emitida en el 2022, es decir, no tenía ni un año de haber sido emitida, es decir, porque dejaron de producir. O sea, son tecnicismos, ¿verdad? Pero ese tecnicismo llevó a qué? A que estos dos socios, y esto justamente este es mi reclamo, no pudieran tener su matrícula al día. Y al no tener su matrícula al día, ahorita son informales. O sea, estas dos motos andan informales por ahí. No cumplen esto, no puede dar paso a lo otro. Así es, correcto. Y en el principio, en el hilo que nos puede llevar a sacar conclusiones, se debería, indudablemente. Vea, yo cuando pregunto, a mí me hablan mucho del tema certificación y homologación. Así es. La ley, en su artículo 86, correcto, como usted debe de conocerlo, y cada uno de los transportistas, de los conductores, incluye tricimotos, mototaxis, deben contar con un certificado de homologación. Correcto. ¿Y quién lo tiene? La ley lo puntualiza. ¿Quién tiene que emitirlo? La Agencia Nacional Correcto. de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito lo emite. Artículo 86, hermanos conductores, que están trabajando y que andan siempre en sintonía de la radio. Si eso les da a ustedes el espacio para dar un servicio, que no se olvide, incluso les insisto, incluyendo tricimotos y mototaxis, están incluidos allí. Correcto, desde el 2008 estamos en la Constitución como Hay un medio me dicen alternativo que de transporte. Esa época para acá todavía no logran, entonces... Sí eso estanca también. O sea, sí hay. Sí, por ejemplo, existen casos que claro. No, por ejemplo, a ver, en el 2014, no recuerdo exactamente, hubo un censo, ¿ya? Porque nosotros presionamos para que ya se regularice. En el censo aquí en Guayaquil se presentaron más o menos unas 3.500 mototaxis. El censo de ATM. Sí, de ATM. De ATM. Ahí hubo un censo y ¿qué más hubo? Hubo un censo, se presentaron ahí más o menos. Ya. Pero a este momento, creo que todavía ni siquiera llegamos a que toda esa cantidad de motos que se metieron al censo tengan su matrícula. Pero también hay que señalar de que de esa época para acá hay mucha más, casi duplicada la cantidad de motos. Bueno, en la pandemia... Casi duplicada la cantidad de motos. Y en pandemia nosotros hicimos un censo y nos dieron el RUAT, ya el Registro Único de Autoridad de Tránsito Municipal, que no fueron creo que ni 2.000 motos que tuvieron el RUAT. Y desde ahí no ha vuelto a haber un censo. Yo creo que es imperativo el censo. Es un imperativo el censo. Entiendo que están en ese proceso. Pero también ese censo debe significar mejorar, agilitar, buscar la forma de que los procesos de matriculación, de habilitación de los vehículos se den. Porque no puede ser que la mitad del parque automotor que está circulando no tenga permiso de operación, no tenga matrícula. No puede ser. Algo está pasando. Alguien no está haciendo bien las cosas. No sé. Yo también hago un llamado a que haya mayor interacción entre los dirigentes de los tricimoteros y las autoridades municipales. Le digo por qué. Es que debe haber esa armonía, esa cercanía. No existe, porque mire, yo presenté este oficio y vuelvo a repetir este oficio, jamás fui atendido. Tengo aquí el WhatsApp, el número de teléfono, jamás me contestaron. Levántela porque aquí ya, usted puede. Jamás me contestaron. Levántela, ahí está, y está con el recibo de ATM, jamás me contestaron. Puede usted exhibir. Correcto. Su tocayo Pedro Ramírez, don Pedro Rodríguez. Ya. Está exhibiendo jamás me contestaron. Los documentos. Tuve que ir personalmente varias veces, conversé con la autoridad, pero no porque ellos me contestaron. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? No nos hemos reunido con la autoridad, con el jefe de transporte público. Ahora es una señorita, también anteriormente era otra señorita, es decir, yo no tengo el gusto de conocerla, a pesar de ser presidente. Es decir, solamente nos manejamos con oficios, señalamientos, pero no hay una interacción para dar paso, ir viendo los nuevos críticos, cómo los desarrollamos, cómo los desenvolvemos. Es decir, porque deben existir nuevos críticos si el 50% del parque automotor de mototaxis no está legalizado. Ahora,
si bien es cierto, nos están alcanzando las normas que señalábamos al inicio, las normas de tránsito, y la obligación de adecuarnos y adaptarnos a las líneas de la estandarización. INE, sí, son las normas INE. Nosotros cumplimos todos los estándares. Están cumpliendo, ¿no? Sí, correcto. Están cumpliendo, porque esto lo veo muy recurrente. Sí. Y qué bien que los agentes de tránsito sociabilicen. Cuidado, correcto, que hay muchos bajo el pretexto. Si sabe usted que la norma tal y el pobre ciudadano, chofer, conductor, por muy profesional que sea, no se sabe todo. No tiene por qué saberse todo. Pero no ocupen o no empleen ustedes, señores agentes de tránsito, hombres y mujeres de bien, ocupen todos estos recursos para ir tomando campañas sin querer, sin que sea esto. Yo les voy a indicar cómo hacer su tarea, ustedes tienen su preparación, para que sean muy, pero muy persuasivos. Porque también hay una cosa, cuando digo de doble vía, ¿cómo es que la carretera, para quienes van por carretera, cómo es que el acercamiento, la vía de acceso, no cumple, y le vas y le sacas tal o cual norma a ese conductor? Aprendan también, conductores, que esto es de doble vía. Doble vía, ¿o no es así, don Pedro? Así es correcto. Hay un asuntito adicional que va a pasar ahora en este mes de diciembre, le comento. Hay una disposición de que ahora todos los conductores de mototaxi tengamos la licencia A1. Va con la A1. A1. La licencia A1 es la que nos faculta a conducir mototaxi porque es transporte público. Tenemos la obligatoriedad de tener esa licencia. Nos dieron unas prórrogas, nos dieron plazo y ahora ese plazo termina en diciembre. Le soy sincero, con pena le reconozco. En mi cooperativa, ni un solo, no, miento, creo que uno tiene la licencia A1. En diciembre no van a tenerla. Y porque hay que hacer los cursos, hay que estudiar, hay que tener título de bachiller, es decir, tenemos que cumplir una serie de normas que no me niego a cumplirlas, correcto. Pero digo, ya está viviendo, se vivió el proceso de sociabilización. Ya nos mandaron, bueno, la socialización, como digo, es un oficio, ¿no? Nos mandaron un correo diciendo que hasta diciembre... Esa es una notificación, pero la verdadera sociabilización. No. Notificación, perfecto. Entonces, repito el tema, es decir, no nos socializaron, nos notificaron que hasta diciembre tenemos plazo para tener la licencia A1. Si usted revisa en su licencia de conducir, va a ver que hay un acápite que dice licencia A1. Ese es especial para manejo de mototaxi. No vamos a poderlo cumplir. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Habrán operativos? ¿Habrán detenciones de vehículos? No sé. ¿O nos darán otra prórroga? Pero eso se hace cuando se conversa, pues. Pero a nosotros no nos han llamado a conversar. Y ese es mi llamado. Conversemos, hablemos, dialoguemos, establezcamos parámetros. Estamos dispuestos a cumplir. Pero lamentablemente estamos solamente, como te dice, con notificaciones. Oiga, don Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Mototaxis de la Juan Montalvo, pero cuando se organizan las asociaciones, hay cómo decirle, exigirle a quienes tengan que exigirle lo que usted está pidiendo. Hay bastantes necesidades, ya lo escuchamos. ¿Qué hacer? Bueno, para empezar, mi llamado al gremio de tlicimotero, y una sola palabra, que es un grito de auxilio: organicémonos. Vayamos a la organización, fortalezcamos una federación cantonal. Existen federaciones provinciales, existen federaciones nacionales, pero lamentablemente no estamos inmersos todos. Aquí en Guayaquil hay alrededor de unas 90 operadoras de mototaxi, alrededor de 90 somos. Pero lamentablemente no estamos todos inmersos en la organización, en el desarrollo, en el crecimiento, si podemos decir la expresión sindical de nosotros, ¿no? Por ahí tenemos que empezar en el caso nuestro. En el caso de la autoridad municipal, el acercamiento mayor, porque de pronto van a decir, no, si hubo acercamiento con un llamado por ahí, pero yo personalmente jamás he sido llamado a una reunión. Pero esperemos que sí, don Pedro Rodríguez. Hacemos un llamado a eso, porque conversando se entiende. Es más, comunicándonos. Correcto. Comunicándonos. Comunicar. Vea, informar es hacer conocer a alguien de algo. Comunicar es hacer tomar conciencia de algo a alguien o a un grupo, o a un conglomerado. No hay tanta mayor palabras que ponerle a esta explicación lógica y sencilla. 12:59 minutos, porque depende en muchos hogares hoy en día, no todo, por favor, no hay que generalizar. Don Pedro Rodríguez no se va a incomodar porque lo que le voy a decir. Sí he visto algunos despropósitos de quienes se escudan
en una tricimoto. Correcto. Yo también. Sí, yo estoy de acuerdo que pasa eso, pero yo lo que digo es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay la posibilidad de comprar tricimotos y porque no están legalizadas. Es decir, yo le ponía el ejemplo. Yo para tener una moto de cadena con $1,000 ya la tengo. Moto de cadena se llama la moto ilegal, todo y eso. Es cara, me dijo un empresario. Ya, $1,000. Ahora, la moto amarilla, que es la moto homologada, la moto que nos piden, esa moto nos cuesta $6,500 de contado. Y en crédito terminamos pagando $11,000. Entonces, entre gastar $1,000 para comprarme una moto y 11,000 en otra, ¿por qué opción opto? Y los afanes leoninos de muchos que se prestan para ir en procura de meterle el ponzoñazo entonces, a un hombre o a una mujer, porque esta tarea la cumplen también mujeres. Ahí es donde necesitamos ¿qué? Crédito en Banco Ecuador, baja de los aranceles, bajamos el costo, ayudamos a regularizar, bajando los costos, ayudamos a regularizar y vamos resolviendo de a poco este problema de la informalidad, que es la que nos lleva a lo que usted señala, es decir, a cometimiento de delitos y cosas Tampoco así. es que aprobamos. Así es. Podemos normalizar lo anormal. Así es. Le deseamos éxitos en esta lucha y con todo lo que usted plantea que tienen por hacer. 1:01 ha sido Pedro Rodríguez, presidente de la Cooperativa de Mototaxis de la Juan Montalvo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Morena Noticias en esta segunda emisión.